Ahora vamos a dar paso a la siguiente actividad, que es un debate que lleva por título Nuevos argumentos a favor de la desescolarización a raíz del confinamiento. En este momento le voy a presentar a las personas que nos acompañan para este debate. Se encuentra con nosotros la maestrante Nimbe María Muñoz Becerra. Ella es egresada de la licenciatura en Psicología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha trabajado como docente en distintos niveles educativos desde primaria hasta educación superior, así como instructora en cursos de actualización docente. Actualmente es maestrante en el programa de posgrado en Pedagogía de la UNAM, en donde ha trabajado la relación entre docencia y el concepto de pensamiento reflexivo de John Dewey. Asimismo, se encuentra el doctor Edgar Avendaño Mejía. Él cursó la licenciatura en filosofía, así como la maestría y doctorado en filosofía de las ciencias y del lenguaje en la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son la lógica de las normas y la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Ha participado en la elaboración e impartición de cursos de evaluación y de redacción de textos académicos para docentes de educación media superior. Actualmente es docente de licenciatura y maestría en educación y pedagogía. Para esta actividad también nos acompaña la moderadora Evelyn Yadira Leal Cepeda, a quien le cedemos la palabra para este encuentro. Me parece que aún no ingresa a la sala. Vamos a esperar un minuto y si no ingresa, pues nosotros iniciamos la actividad. ¿Están de acuerdo? Compañera Nimbe, iniciamos contigo, por favor. Am, bueno, un segundo. Voy a abrir la diapositiva. Lo que ocurre es que la idea es que la moderadora pudiera leer el contexto. Entonces, no sé si nos puedes apoyar tú con esa parte. Sí, claro. Si quieres, te comparto las diapositivas por aquí para que las puedas manejar. Listo.
¿Me pueden confirmar si ven la pantalla conmigo? Sí. Muy bien. Bueno, para platicar un poco sobre el contexto respecto de este debate, durante el año 2020, el incremento de casos infecciosos por COVID-19 llevó a las autoridades educativas y de salud mexicanas a suspender clases presenciales en todos los niveles educativos con la intención de reducir el riesgo de contagio de dicha enfermedad. Esto significó pensar en formas educativas que prescindieran de la escuela como espacio físico. En la diversidad de contextos que existe en México, la educación fuera de los centros escolares tuvo distintos grados de éxito, lo cual se reflejó en varios aspectos como la implementación de actividades educativas a distancia y el seguimiento del aprendizaje de los alumnos, por mencionar algunos. Esta inviabilidad temporal de una educación por medio de escuelas físicas, contenedores físicos de las juventudes, trajo consigo prácticas educativas que parecen tener puntos de encuentro con posturas de desescolarización, es decir, actividades autodirigidas, aprendizaje por medio del contexto inmediato del estudiante, grupos de estudio formados por demanda, las llamadas burbujas educativas, involucramiento más directo de los padres en los contenidos de estudio, entre otras. Al pensar en los jóvenes que salieron y siguen fuera de la escuela y en aquellos que se mantienen a la expectativa de si tendrán que dejar las aulas, ya sea por la COVID-19 o por alguna otra situación crítica, cabe preguntarnos si la educación desescolarizada pinta como una opción buena y realista frente a las necesidades educativas del país. Ahora bien, ante este mismo escenario, los argumentos en defensa de la escuela no cesan. Se sigue asegurando que es necesario conservar y proteger estos espacios por su gran valor público y social. Se ha dicho que el cierre de las escuelas significó negar el derecho a la educación, sobre todo en comunidades marginadas, con falta de conectividad y acceso a las tecnologías de información, pero también por las malas adaptaciones de la educación en casa, la falta de un espacio que subsane las diferencias adquisitivas de los asistentes, entre otras causas. Ante este panorama, vale la pena debatir si estos argumentos a favor de la desescolarización retomados a raíz del confinamiento por COVID-19 pueden conformar una propuesta seria que atienda las necesidades educativas actuales, así como las viejas necesidades no resueltas por la escuela, o si más bien hay que redoblar esfuerzos en la defensa del espacio escolar, justamente como el lugar idóneo para resolver estos problemas. Las posturas que a continuación vamos a debatir se centran en dos apartados. A favor de la escuela nos estará presentando puntos argumentativos Nimbe Muñoz, quien explicará su postura, y a favor de la desescolarización, Edgar Avendaño. En este momento le cedemos la palabra a Nimbe Muñoz. Ok, gracias. Bueno, en esta parte, para comentar nuestra postura, cada quien preparó un breve texto. Daré lectura al que yo preparé. Bueno, no cabe duda de que la pandemia por COVID-19 ha afectado muchas de las formas de organización social que existían desde hace tiempo. En el ámbito educativo, esto ha servido para preguntarnos si existe la escuela más allá de su espacio físico y qué se necesita para renovar la confianza en el proyecto de educación escolar durante la llamada nueva normalidad. La escuela ha sido la institución que ostenta el monopolio de la educación de las generaciones jóvenes en México. Es el estandarte de la búsqueda por el acceso universal para la educación y fue el espacio cuya ausencia más se resintió en la atención a los niños y niñas durante la pandemia. Esto no quiere decir que carezca de problemas, incluso algunos de ellos se enfatizaron al intentar trasladar lo escolar a un medio virtual, como lo puede ser la percepción de la evaluación como un fin y no como una herramienta en el mantenimiento, o el mantenimiento de la motivación de los alumnos. Sin embargo, esto no implica que la escuela tenga una enfermedad terminal y que lo mejor sea comenzar a probar otras formas alternativas en la totalidad de la comunidad escolar. Nos encontramos frente al reto de valorar los aspectos de lo escolar que necesitan reformarse
pero no podemos desahuciar el espacio que sigue siendo símbolo de lo público y democrático del país. Es importante ver a la educación como algo distinto a las materias de consumo. No podemos tirar todo lo ya establecido porque hay aspectos que deberían de funcionar mejor, pero sí podemos trabajar en conjunto para que la escuela esté más cerca de ser ese espacio que desaparece las desigualdades y que dé esperanza a los jóvenes respecto al futuro que tienen en sus manos. Bueno, esa es mi postura. Ahora escucharemos la postura por parte de Edgar Avendaño. Muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, yo igual voy a leer el texto que preparé para explicar mi postura. Primero quisiera abonar al debate un par de distinciones para que los argumentos a favor o en contra de la desescolarización se puedan valorar con claridad. También quisiera señalar algunos problemas filosóficos que hasta ahora he visto alrededor del tema de la desescolarización, pues son justamente estos problemas los que más confusión provocan cuando no están a plena vista. Entonces, quisiera distinguir entre dos tipos de posturas en favor de la desescolarización, moderadas y fuertes. Para una postura moderada, cambiar al menos un elemento central de lo escolar ya cuenta como desescolarización. Por ejemplo, deshacerse o diluir la autoridad del docente, deshacerse de un currículum obligatorio y perfectamente definido, deshacerse del espacio físico de la escuela, de sus horarios, evaluaciones, de su vigilancia, etc. Una postura fuerte, en cambio, implicaría deshacerse de todo un cúmulo de estos elementos fundamentales para cualquier escuela. Para algunos, este cúmulo esencial será la autoridad del docente y el espacio físico de la escuela, por ejemplo, o el currículum y la evaluación y los horarios, etcétera, ¿no? Hay distintas posturas sobre qué constituye lo escolar. Y aquí ya puede palparse justamente una pregunta filosófica que subyace a la discusión, y es la pregunta por qué hace que la escuela sea lo que es, la esencia de la escuela, de lo escolar. ¿Cuáles son esos elementos presentes en toda institución escolar propiamente dicha, sin los cuales no puede haber escuela? Un poco hermanado con esta pregunta de si realmente hubo escuela durante el confinamiento, ¿no? Para una postura moderada con respecto a la desescolarización, cualquiera que sea la esencia de la escuela no tiene por qué implicar necesariamente problemas educativos. Se pueden resolver si tan solo logramos hacer los ajustes necesarios. Pero para una postura fuerte a favor de la desescolarización, la fuente de los problemas educativos más reacios o que más se resisten a solucionarse están ligados justamente a la esencia de lo escolar. Por lo tanto, para resolverlos habría que eliminar lo escolar de la educación. Mi postura es que la reciente apertura hacia el aprendizaje más autónomo, digamos, facilitado por el confinamiento, ofrece al menos una oportunidad, una apertura muy valiosa para dirigir las miradas públicas hacia posturas moderadas de la desescolarización, que dan menos miedo en general, y quizás permitan empezar poco a poco una discusión más abierta y menos temerosa hacia las versiones más fuertes de la desescolarización de las sociedades. Sumando a esto que la educación escolar formal de nuestro país pues mejora en cuanto a números, a lo mejor, números de escuelas, números de docentes, números de alumnos, de proyectos, de reformas, etcétera, pero pues queda muy, pues es muy difícil asegurar que está mejorando en todo lo demás que no sean sus números, ¿no? Entonces, esa sería mi postura en el debate. Ya que hemos escuchado un poco sobre las posturas de los debatientes el día de hoy, también procederemos a ir abordando cada una de ellas. Para eso hemos propuesto algunas como preguntas base. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta misma dinámica. Se va a realizar el planteamiento de la pregunta, va a responder Nimbe, Edgar, y bueno, posteriormente vamos a hacer como una como segunda ronda y pasaremos a la siguiente. ¿Ok? Entonces, para presentar esta primera pregunta, cada uno de los debatientes va a tener 3 minutos para la primera parte. ¿Ok? Preguntamos así: ¿qué se ganó y qué se perdió al cerrar las escuelas durante el confinamiento?
Nimbe, por favor. Sí, gracias. Bueno, me parece que se perdió más de lo que se ganó durante el confinamiento. Se perdió el espacio de convivencia, el espacio de reunión dentro de las comunidades. Digo, pensando un poco en las ciudades, a lo mejor es complicado hablar de comunidades, o puede ser, o es menos evidente, pero sin duda las escuelas han simbolizado el punto de reunión para las juventudes. Han sido espacios de intercambio, han sido espacios en los cuales se aprenden nuevas formas de ver la vida, se interactúan cosmovisiones que a lo mejor pueden venir de los ancestros o de las familias de origen de los chicos. En cuanto a lo que se ganó, me parece que sí pudo haber ganancia tan solo en el aspecto de familiarizarnos más con las tecnologías y el uso de las tecnologías dentro de la educación. Creo que había mucha resistencia al respecto y la pandemia, el confinamiento vino a forzarnos a utilizarlas, ¿no? Aun cuando a lo mejor no se compartía tanto la idea de la estructura, pensando, por ejemplo, en Classroom. A lo mejor hay maestros a los que no les agradaba la estructura que tenía Classroom, pero se animaron a utilizarlo, investigaron más acerca de cómo se utilizaba, de para qué servía, para qué no servía. Creo que otra cosa que a lo mejor se ganó es otra vez traer al centro el debate respecto a la educación, ¿no? Se dieron muchos argumentos a favor o en contra de las formas educativas que se dieron durante la pandemia, durante el confinamiento, porque bueno, no podemos hablar de un fin de la pandemia, pero hubo mucho diálogo al respecto, ¿no? Siempre se daban los comentarios a lo mejor casuales respecto a si en tal escuela se llevaban clases sincrónicas, si se llevaban clases asincrónicas, cómo era la carga de trabajo, qué tipo de actividades se realizaban en toda la variedad de escuelas y la variedad de contextos que existen en el país también. Entonces, me parece que la ganancia, en pocas palabras, pues ha sido más en cuestión de traer el debate de nuevo, rescatar el debate de nuevo respecto a la educación, respecto a la labor de las escuelas, la función de las escuelas y también cuál es el fin de lo escolar, ¿no? Y la pérdida ha sido mucha al grado de que se habla de puntos de rezago bastante importantes, principalmente en México, que fue uno de los países que cerró durante más tiempo las escuelas. Gracias. Edgar, ¿te escuchamos? Ok, muchas gracias. Pues estoy de acuerdo en que se perdió bastante. Digo, sobre todo, pues la parte de la experiencia, ¿no? La experiencia de ir a la escuela, todo lo que implica, la experiencia de convivir, docentes, alumnos, etcétera. Eso es muy claro, ¿no? Que eso es irreemplazable y que son Google Meet y todas esas cosas, pues ni de chiste, ¿no? Eso ya está bastante claro. Pero digamos, la cosa es que yo estoy de acuerdo en todo lo que Nimbe dice que se ganó, estoy de acuerdo también, que se ganó sobre todo esa parte de abrir el debate, ¿no? Porque creo que una parte muy importante fue, pues que vimos que es difícil vivir sin la escuela, ¿sí? En muchos aspectos, no solo, no solo desde el punto de vista educativo, ¿no? Porque la realidad es que, como sabemos, la escuela cumple muchas otras funciones. Fue difícil para las familias vivir sin la guardería, ¿no? Que es la escuela muchas veces. Pero se vio que es posible, ¿no? Eso es lo interesante. Y también se vio que es posible aprender significativamente, aprender en el sentido más amplio de la palabra, sin necesidad de una escuela física, ¿no? Y pues también, digo, queda muy en entredicho qué cosa fue eso que vivimos, ¿no? Durante las clases en Zoom, pues, y en otros medios, pues escuela como tal, a mí me parece muy padre, me parece muy interesante porque justo pone en duda, pues justo, ¿qué es eso que llamamos escuela, no? Digamos, si le quito a la escuela, si esta escuela que está en este edificio lo pongo en otro edificio, sigue siendo escuela, pero si le quito todo edificio posible, pues a lo mejor ya no es escuela, ¿o sí? Entonces, como sea debatirlo, creo que es interesante, pero el hecho de ver que se puede vivir sin escuela y de que una sociedad puede, pues, seguir funcionando, pues, medio descompuesta, ¿no? Pero algo se pudo hacer, me pareció muy interesante. Y yo con eso creo que ya se ganó bastante, ¿no? O sea, esto
digo, la pandemia es un antes y un después histórico, y para la escuela creo que también va a ser un antes y un después, así como lo fue su surgimiento y como lo fueron sus distintas revoluciones a lo largo de la historia, este va a ser, creo, un punto de inflexión, me parece. En cuanto a las pérdidas, ¿quisieras comentar algo? Am, Pues sí, bueno, mi experiencia, digo, yo aprovecho para aclarar, pues yo hablo como docente, sobre todo, yo no he estudiado escolarmente todos estos temas, ¿no? Pero como docente, para mí pues fue horrible dar clases en pandemia durante el confinamiento, porque era pues extremadamente difícil acercarme a mis alumnos, conocerlos como se puede de otra manera, ¿no? Entonces, pues yo creo que se perdieron muchas oportunidades de conexiones, por ejemplo, de relaciones en los alumnos, ¿no? De amistades, se perdieron muchas posibilidades de proyectos, trabajos, etcétera, ¿no? Cosas que, pues sí posibilita la escuela física, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, pues sí, esas coincidencias que permite la escuela, creo que es lo que más, yo en lo personal, es lo que más lamento que se haya perdido. Muy bien. Mimbe, te escuchamos respecto a las oposiciones que tengas al respecto. Igual, 3 minutos, por favor. Gracias, sí. Bueno, más que propiamente una oposición, creo que hay algo que es importante traer también a este tema, ¿no? Que es el hecho de cómo se vivió el confinamiento dentro de las grandes ciudades, dentro de urbes grandes como es la Ciudad de México, y qué diferencias o qué matices pudieron haber existido, o más bien existieron, en centros más lejanos, ¿no? Como uh, aquí en la Ciudad de México, porque bueno, estamos aquí en la Ciudad de México nosotros, eh, fue una especie de enclaustramiento muy cruel, incluso pensando en los chicos más pequeños, ¿no? Y cómo esto, pues definitivamente pudo haber jugado un papel a favor la escuela, el hecho de no tener que tener a los chicos encerrados las 24 horas del día, sabiendo que si salían, corrían el riesgo de contagio y además de contagio en general, contagio por estar en medios no regulados, ¿no? Estamos hablando de que la escuela busca siempre tener regulaciones, busca tener filtros para evitar la propagación de enfermedades, no únicamente de COVID, sino de algunas otras enfermedades que puedan darse y que la escuela se ha encargado de evitar la propagación por medio de campañas de salud, por medio de eh, conferencias, de campañas informativas respecto a lo que se da. Entonces, me parece que es otro de los aspectos que se perdió y que, pues sí, de igual forma, regresando a la parte de los lugares que no son urbes, uh, tal vez había formas distintas de vivir la escuela, eh, pensando en el comentario del doctor Edgar, formas distintas de vivir la escuela que implicaran un riesgo menor que el que implicaban en las grandes urbes, ¿no? Pensando en que hay salones de 15 alumnos, a lo mejor, bueno, tengo conocimiento de algunas telesecundarias con salones de 15, 20 alumnos, con espacios suficientes para guardar distancia entre ellos y cosas de ese tipo. Entonces, creo que es algo importante también a voltear a ver, ¿no? Como en México la escuela está muy pensada o muy hecha a modo de los centros urbanos mayores, pero hay otras posibilidades más allá de estos espacios. Aún te queda 1 minuto. ¿Quisieras plantear algo más? Eh, Preferiría dejarlo así por ahora. Gracias. Ok. Edgar, por favor. Ok, bueno, sí, creo que es muy diferente cómo se vive la escuela justamente en una ciudad como la Ciudad de México y en lugares, entornos rurales, ¿no? Por ejemplo, o ciudades más pequeñas, o centros urbanos más pequeños, ¿no? Incluso pensando en todas estas comunidades que reciben, bueno, que tienen un centro CONAFE, ¿no? Por ejemplo, em, digamos, el no tener una escuela para ellos
pues me imagino que las experiencias han de haber sido muy variadas, ¿no? O sea, para muchos maestros fue un alivio ya no tener que hacer sus trayectos de 2 horas para llegar a la escuela, ¿no? Los maestros asignados a comunidades que les quedaban lejos, ¿no? Eh, Muchos maestros en comunidades donde no había internet, por ejemplo, pues se facilitó, por así decirlo, mucho su trabajo, ¿no? Se simplificó, por lo menos, porque no había manera de tener sesiones sincrónicas vía Zoom, etcétera, ¿no? Y digo, eso pasó en muchas otras partes. Pero mi punto es que creo que justamente en contextos así es donde se plantea, creo yo, mejor la cuestión de si se puede prescindir más de la escolar para mejorar la educación en ese tipo de contextos. Ajá. Contextos en los que para el alumno es pues todo un sacrificio ir físicamente a la escuela por el trayecto, por lo difícil o inseguro que pueda ser incluso. Y si no sería mejor idea tratar de orientarlos eh, hacia la desescolarización, a esos contextos, ¿no? Para que que la escuela no sea un sacrificio, ¿no? O que no sea algo que tienen que sufrir para aprender lo que sea que se considere que sea necesario aprender, ¿no? Lo digo porque, bueno, o sea, una cosa pues muy llamativa que es casi una hazaña es cómo los proyectos educativos en México fracasan uno tras otro, ¿no? Y uno es cada vez peor que el otro en su implementación. Y es que eso es, pues, no sé, hasta pareciera que es un esfuerzo en esa dirección, ¿no? Es increíble que logre, que no sé, que el nivel de lectura, de comprensión y de escritura sea cada vez peor, ¿no? Es como, ¿cómo es posible, no? Si, no sé si siguen habiendo reformas, bueno, sabemos que hay muchas razones, ¿no? Pero la cuestión es, bueno, y vamos a seguir insistiendo en eso, vamos a seguir insistiendo en que, ok, sí, falló este programa educativo, falló en su implementación, falló en su diseño, y si vemos que el fallo continúa y continúa y continúa, ¿será lo más razonable seguir insistiendo en eso o sería mejor empezar a pensar en otras maneras, ¿no? De abrir la educación más allá de las escuelas. Eh, sí, yo pondría eso como punto de debate. Tiempo. Finalmente vamos a cerrar con 1 minuto, un abordaje conclusivo para cada uno de ustedes respecto de este mismo planteamiento. Entonces, Nimbe, por favor. Ok, gracias. Bueno, yo creo que muy al contrario de cuestionar la existencia de la escuela como el medio que ha propiciado esos déficits educativos, creo que desde mi postura lo que debemos de hacer es defender y acercarnos más a la escuela, ¿no? Creo que ha sido un invento que ha traído cosas positivas, que tiene mucho potencial, que tiene mucho que dar aún. Entonces, me parece que la solución no es simplemente tirar todo lo hecho por la borda, sino más bien recuperar las experiencias que han servido, revisar las que no han servido y ponernos a trabajar de manera conjunta, ¿no? Que creo que es algo que ocurre mucho, que parte de estas dificultades en cuanto a la implementación de reformas, en cuanto al cambio de modelos educativos, ha sido la falta de seguimiento a causa de la alternancia en el poder político, ¿no? Y creo que eso es algo que está en manos de la sociedad Tiempo. civil poder cambiar. Sí. Edgar. Sí, gracias. Ok, sí. Tomando eso en cuenta, pues yo lo que diría es que hay que empezar a discutir justo una versión moderada de la desescolarización. Justamente en ese sentido que dice Nim, que es evaluar qué sí sirve y qué no de las escuelas, pero justamente en sus aspectos más fundamentales. Ajá. O sea, no simplemente hay que hacer escuelas más grandes y salones más pequeños. Sí, eso seguramente, pero aspectos más fundamentales como cuestiones como los horarios, su rigidez, las tareas, la autoridad docente, etcétera, ¿no? Creo que esa es una de las razones por las que se ha volteado a ver mucho más a los modelos educativos más bueno, más o menos recientes, Montessori, Waldorf, Summerhill, etcétera. Y pues sí, yo propondría una versión moderada de eso, ¿no? Simplemente. Tiempo.
Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a continuar con la misma dinámica. En esta ocasión vamos a iniciar con Edgar y regresamos con Nimbe como para ir turnando un poquito la parte también de las preguntas. ¿De acuerdo? El siguiente planteamiento es, ¿qué visiones de la escuela se han discutido, revalorado y enfrentado a partir del confinamiento? Ok. Bueno, me parece que yo lo que noté mucho en mis círculos cercanos es que se hizo más evidente que la escuela tiene una función de, pues de justo de contener a las juventudes, de tenerlas guardadas un tiempo, unas horas al día, em, y que justo que tiene esa función además de la misión educativa que se le encomienda socialmente, ¿no? Y creo que se flexibilizó la visión de la escuela, se flexibilizó el concepto de escuela, justamente. Creo que, y creo que queda muy bien revelado eh, porque la pregunta que está filosófica en el fondo es esta, de qué es lo que constituye la escuela, porque se vio que el espacio físico no es que sea totalmente prescindible, pero hasta cierto punto, ¿no? Y la forma de interactuar del docente con los alumnos se vio que es muy importante o que tenemos ya muy habituadas unas maneras de crear esa relación, pero que se puede flexibilizar, ¿no? Y creo que pues lo que se ha enfrentado, las visiones de escuela que se han enfrentado son, pues sí, visiones rígidas de la escuela y visiones más relajadas o más flexibles. Creo que se revaloró la cuestión, otras cuestiones también que a veces se consideran extraeducativas, que es debatible si lo son o no, cuestiones de convivencia, etcétera. Pero también se abrieron otros, ¿cómo decirlo? Eh, Se hizo evidente que hay otras maneras de convivir, además de la escuela, y no solo con la familia, ¿no? Sino en general, a lo mejor en el lugar en el que vives, ¿no? En la colonia en la que vives, sobre todo en esta ciudad que uno tiende a enclaustrarse mucho y no a saludar ni al vecino. Quizás eso se surgió más la pregunta de, bueno, ¿por qué? ¿Por qué somos así en las ciudades, no? Em, y es lo que se me ocurre hasta ahora. Sí, creo que eso. Muy bien. Nimbe, adelante. Gracias. Bueno, yo diría que hay dos aspectos de la escuela que se pusieron mucho en juego durante el confinamiento. Por una parte están los medios que utiliza la escuela para propiciar el aprendizaje, pensando en las actividades, en el uso bueno, las actividades concretas respecto a las actividades didácticas concretas para la enseñanza, valga la redundancia. Y por el otro lado están los fines que persigue la escuela, ¿no? Como en esta parte de los fines creo que hubo una idea muy borrosa respecto a para qué es lo que queremos la escuela, ¿no? Justamente como comenta el doctor Edgar, en ocasiones se hablaba de que queremos la escuela para que nos cuiden a los jóvenes y que no estén, que permitan a los papás hacer sus actividades laborales generalmente, o que no estén reuniéndose para hacer alguna afectación o poniéndose en riesgo a ellos mismos, no sé, ¿no? Y por otro, y que es la idea del fin de la escuela que me parece como más profundo, que es verlo como un espacio en el cual los chicos pueden ir a experimentar ser jóvenes y pueden ir a experimentar con las materias de estudio y con los temas sacados de su contexto productivo, ¿no? Poder observarlos en un espacio mucho más eh, propicio a aprender de esos objetos de estudio y no verlos como algo que solamente va a servir para otra cosa, ¿no? En cuanto a los medios, que es la otra cosa que creo que se puso a discusión durante esta época, me parece que la parte de qué tan funcional, qué tan retributivas eran las actividades que se daban
en cualquiera sea el medio educativo que se usó durante el confinamiento en cada contexto, no llegó a ser suficientemente profundo como para preguntarse en qué aporta esa actividad. Creo que nos centramos muchas veces en qué tanto entretenía, qué tanto mantenía al alumno pegado a la computadora, o qué tanto mantenía al alumno escribiendo por horas, o no sé, cosas de ese tipo. Y me parece que es uno de los aspectos que deberíamos de voltear a ver de manera mucho más crítica y mucho más profunda, ¿no? ¿Qué tanto las actividades que voy a realizar en la escuela me están sirviendo en un sentido formativo y qué tanto las realizo mecánicamente porque considero que es un deber o una, casi como si fuera un trabajo? Ok, y bueno, eso es todo. Edgar, por favor. Sí. Ok. em, a mí me parece que en cuanto a fines y medios, em, justo como como ya lo mencionamos los dos, como se quedó más claro que uno de los fines de la escuela es pues ser básicamente una guardería. em, eh, creo que una cosa que queda, una pregunta que se abre ahí es em, si vale la pena realmente eh, mantener esos lugares que son las escuelas em, como como decía Nimbe al principio, ¿no? En su presentación, siendo el monopolio de la educación, ¿no? Si mantenerlos como el monopolio de la educación, siendo que sus fines no son solamente educativos, ¿no? Y que hay muchos fines que se le han asignado, muchas misiones que se le han asignado, que se ha sobrecargado la mano de fines para la escuela, ¿no? Tiene demasiadas tareas que cumplir que probablemente no puede ni siquiera debería cumplir realmente. Eh, y creo que eso hace más, digamos, mm, más interesante la discusión sobre si la escuela, como un medio, ajá, cuyo fin es la educación, es realmente, tiene un futuro prometedor o no, ¿no? Sobre todo en este contexto, ¿no? De que la escuela es un invento, ajá, que tiene, y que la humanidad ha hecho educación, digamos, muchísimo antes de las escuelas, ¿no? De hecho, probablemente podríamos pensar que es parte de lo que es constitutivo del ser humano como ser humano, ¿no? El hecho de poder educar a otros, ¿no? De transmitir conocimiento. Sabemos que es algo íntimamente ligado al lenguaje, ¿no? No únicamente, pero sí, este, fundamentalmente. Y entonces creo que, de nuevo, lo que permite esto es abrir, cuando menos, las preguntas, hacer más intuitivas las preguntas y acercarlas más a las personas sin que se espanten tanto por la sugerencia de sacar un poco más la educación de la escuela, ¿no? Sería todo. Nimbe. Bien, en cuanto a lo que comenta Edgar respecto a mantener la escuela como el espacio monopólico de la educación, me parece que esto puede tener una función más allá del sentido, a lo mejor muchas veces peyorativo que tiene la idea de monopolio. Ah, creo que el hecho de que la escuela sea el centro de atención para el Estado respecto al destino de los recursos cuando se habla de educación, puede tener sus ventajas. Las ha tenido hasta cierto grado. Creo que aún hay trabajo que hacer al respecto, en especial en el sentido de la transparencia que existe en cuanto a los recursos que se destinan a la educación, pensando en el número de maestros que existen realmente, el salario que tienen, que no hay una claridad al respecto. Sin duda hay cosas que mejorar, pero creo que ha sido una ganancia el hecho de que podamos observar las intenciones del Estado en una institución como es la escuela, ¿no? Esto pensando en esta parte del monopolio. Respecto a la sobrecarga o
de fines que se le han atribuido a la escuela, creo que hay una cuestión ahí que es que hay muchos fines que se le atribuyen a la escuela, pero que esta atribución se ha dado porque ha terminado por cumplir con esos fines, ¿no? Pensando en ser un espacio de contención psicológica también, ser un espacio en el cual se puedan desahogar, que tengan apoyo psicológico para poder moderar sus emociones y todo esto, de ser un espacio de promoción de la salud pública, de ser un espacio de aprendizaje emocional y todo esto. Creo que es algo que, si bien no se encuentra en los fines más profundos de la escuela, sí es algo que ha hecho la escuela. Entonces, me parece que este aspecto de la sobrecarga tiene más bien que ver con la actitud con la que le atribuimos responsabilidades a la escuela que con el hecho de si las cumple o no, ¿no? Lo pienso porque no es que la escuela sea la responsable de que los alumnos tengan una educación socioemocional, pero sí lo hace. Es un bien a lo mejor secundario que se promueve en la escuela, ¿no? Entonces, si pensamos este hecho como algo que la escuela va a hacer secundariamente a las materias de estudio, a las horas clase efectivas que se lleven, tal vez podríamos encontrar un punto, un mejor punto respecto a qué pedirle y qué no pedirle, ¿no? Si logramos verlo como efectos secundarios o efectos adversos positivos, digamos. Volvemos nuevamente, un minuto de conclusión. Ok. En cuanto a eso, este último asunto de creo que sí, creo que tienes razón en pensarlo así, ¿no? Que en realidad son funciones que ahora ya se considera que tiene la escuela porque las ha ido cumpliendo, ¿no? Pero justamente creo que ahí está lo cuestionable, ¿no? Porque sí, la escuela se ha convertido en un espacio que pues contiene, digamos, o sostiene, evita que se desborden muchos defectos, carencias y problemas sociales, ¿no? Como la mala relación entre los padres e hijos o otras cosas, ¿no? Y justamente creo que ahí está el detalle, ¿no? Que por tener ese espacio, no se atienden ya esas problemáticas o se piensa, eh, bueno, podemos seguir, por ejemplo, pidiendo que las personas laboren no sé, en la Ciudad de México, por lo menos 8 horas diarias y que tengan 2 horas de traslados, porque pues de todos modos hay escuelas que pues van a cuidar a sus hijos, ¿no? En lugar de solucionar el problema, ¿no? Sí. Nimbe. Bien, respecto a esta parte de cómo han servido justamente de tapadera para omitir cosas que a lo mejor más a fondo deberían de solucionarse, creo que no, en lo personal me lleva a pensar en cuál es el papel de la comunidad, pensando en lo que rodea a la escuela dentro del cumplimiento de estos aspectos, ¿no? Como ni la escuela funciona de manera 100% autónoma, ni la sociedad es ajena a lo que pasa en la escuela, ¿no? Entonces, no creo que sea un problema exclusivamente escolar el hecho de las atribuciones que se le hacen a la escuela, porque no nace desde ahí, ¿no? Sino más bien es un conjunto de acciones que nos llevan a depositar esos deberes en la escuela de manera irresponsable y utilizando solamente como un tapón, ¿no? Para omitir lo que está mal más a fondo. Tiempo. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente planteamiento. ¿Qué papel juegan las ideologías en la decisión entre escolarizar o desescolarizar? Nimbe, te escuchamos. Bien, a mí me parece que hay un papel, que juegan un papel bastante importante. En varios intentos por desescolarizar, se ha impedido que exista un diálogo respecto a qué nociones de la vida son mejores o más aplicables a qué contextos. Y muchas veces se termina cerrando el panorama respecto al mundo, a los chicos cuando se les saca de la escuela, ¿no? Al tener contacto con menor cantidad de alumnos, bueno, de
coetáneos y de adultos. Entonces me parece que en cuanto a la desescolarización, se desborda el problema de las ideologías en la educación. No por esto quiero decir que en la escuela no existan ideologías que son replicadas y que son reproducidas y que incluso pues ha hablado de que la escuela es justamente reproductora de la máxima reproductora de ideologías dominantes. Creo que sí, sí ha realizado eso, no, tampoco lo voy a negar, pero también ha traído todas estas ideas al diálogo, ¿no? Las ha puesto sobre la mesa. En muchos casos ha permitido que los alumnos puedan cuestionar las ideologías o la hegemonía que puedan traer esas ideologías o que puedan propagar esas ideologías. Entonces me parece justamente que la escuela da más facilidades para manejar este tipo de efectos perjudiciales en la educación de lo que podría dar una idea desescolarizada que esté, en la cual la decisión esté centrada en un individuo y no en espacios más grandes con una visión, con un panorama, una visión del panorama bastante mayor, ¿no? ¿Te queda un minuto? Bueno, nada más agregar que, en mi opinión, siempre va a haber una ideología presente en la educación, ya sea de forma escolarizada o desescolarizada. Más bien lo que debemos de intentar como implementar más es permitir el cuestionamiento de los alumnos en cualquiera de los dos medios para que puedan decidir qué ideas seguir y qué ideas refutar. Gracias. Edgar. Gracias. Bueno, creo que yo lo que he visto es que sí juegan un papel, ¿no? Juegan un papel las ideologías entre la decisión, ¿no? Personas, familias que se preguntan, que empiecen a tomar en serio la opción de desescolarizar a sus hijos. Hay historias, ¿no? Y películas y novelas de personas que crecieron desescolarizadas en el siglo XXI, en el mundo occidental, lo cual suena raro, pero por decisión propia y no por una desescolarización forzada, por no tener acceso a ella. Y muchas veces, pues, viene acompañado de una ideología, pues, antiestado, anticapitalista, anárquica, etcétera, ¿no? Y a mí me parece muy interesante ver cómo, sí, la idea de desescolarización se pega muy fácil a distintas ideologías, ¿no? Y me parece, yo no tengo muy claro por qué, ¿no? Es decir, que es un tema interesante de pensarse. Pero yo creo que uno puede que uno puede pensar en la decisión acompañado de muchas visiones muy distintas de lo que es, de lo que debe ser o no la educación, ¿no? No necesariamente tiene que ser tener uno una postura muy radical para pensar en no llevar a sus hijos a la escuela, ¿no? O a empezar a preguntarnos si hay otras formas de escuela menos escolares, por decirlo así, menos tradicionales, que sí las hay, claramente, pero abrirlo al público eso, ¿no? Y yo creo que sí, o sea que el hecho de que la decisión de desescolarizar haya estado más pegado a ideologías, históricamente, es una cuestión que no significa que uno tenga que ser así, tener una ideología muy radical para, para pensar en eso, ¿no? Y lo digo no porque tengamos que tener miedo de ideologías radicales necesariamente, ¿no? Solo porque creo que sí es algo que se puede pensar más masivamente, ¿no? La idea de desescolarizar, que no tiene que estar reservado para personas con visiones muy particulares del Estado, etcétera, ¿no? Sino que sí se puede, creo yo que sí se puede popularizar bastante las ideas desescolarizadoras. Em, sí, eso es todo. Ok. En esta ocasión vamos a pasar con un minuto para la conclusión. Nimbe, por favor.
Bien, respecto a esta idea que compartía Edgar sobre qué es lo que puede propiciar que la desescolarización está muy ligada a ideologías radicales, creo que puede tener que ver con la idea anti-instituciones que muchas veces, de la que muchas veces parten esas ideologías o esas figuras, ¿no? Y por esa parte, no es que considere que las instituciones deben de no cuestionarse o que deben de prevalecer por encima de todo, pero me parece que la institución escolar educativa ha tenido una serie de hechos formativos que pueden ser benéficos para la sociedad y desde esa postura, bueno, desde ese ámbito me parece que tiene muchas cosas rescatables como una institución propiamente establecida y que pudiera desaparecer en algún momento, creo que sí pudiera hacerlo, pero no me parece que haya dado todo lo que tiene por dar. Entonces me parece que Tiempo. aún hay potencial. Sí. Edgar. Sí, pues sí, creo que sí me suena, eh, pues sí, a mí sí me ofrece una buena explicación lo que dice Nimbe, de que pueden estar ligadas a ideologías, estas ideas desescolarizadoras por este carácter antiinstitucional, ¿no? Justamente, muy en general podríamos llamarlo pues más pro cambio, más liberal, más etcétera, ¿no? Y a lo mejor una postura escolarizadora le gusta más la parte institucional en el sentido conservador, en el sentido de conservar simplemente, ¿no? No necesariamente derechista, fascista, solamente de conservar, preservar, no cambiar radicalmente. Creo que sí puede haber ahí una liga, ¿no? Este, pero sí, o sea, creo que justo en un país donde no está funcionando la institución, sí es muy importante poner el dedo sobre los cambios que son necesarios, más que sobre lo que hay que conservar. Gracias. Ahora bien, ¿a quién le corresponde decidir si las infancias deben o no atender a la escuela? Nimbe, un minuto, por favor. Ok. Bueno, me parece que de entrada le ha correspondido históricamente a la figura masculina de la familia, ¿no? Ha sido una decisión que ha sido unilateralmente tomada y me parece que deberíamos de buscar formas en las que participe más de un miembro tanto de la familia como de la comunidad en la que esté insertada esta familia para decidir si los chicos pueden o no asistir a la escuela. Ahora bien, algo que definitivamente me parece negativo es que esta decisión muchas veces pueda estar influenciada por cuestiones económicas o cuestiones de vulnerabilidad de la familia en la que esté inserta el joven. Entonces, me parece importante que se siga luchando por el acceso universal a la educación. Edgar. Sí, gracias. Yo pienso que a quien debería corresponder decidir esto es a las familias, ¿no? A las familias de estos niños que van a entrar a la escuela, si es que van a entrar. Creo que justamente lo que pienso es que debería haber opciones más claras para quien no quisiera que sus hijos fueran a la escuela, por las razones que fueran, ¿no? Bueno, no por las razones que fueran, justamente ahí está el debate, ¿no? Si a lo mejor hay, pues justamente malas razones para no llevar a los hijos a la escuela, y sabemos que sí las hay, como el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Em, pero creo que hay muchos contextos en los que sería una buena decisión, y que no haya opciones claras que tengan que estar en la parte gris de lo legal o lo ilegal, creo que es una cosa pendiente por resolver, ¿no? Gracias. Bueno, en esta ocasión hemos tenido oportunidad de dar recorrido a una serie de factores que, como bien observamos dentro de sus propias intervenciones, pues de alguna u otra manera hay también coincidencias en ellas. Entonces, vamos a ver si alguien del público desea como participar puntualmente. Dos personas.
¿Alguien quisiera como aportar algo a este debate? Betty, por favor. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, primero me parece muy interesante el planteamiento de ambos. Y yo tengo dos cosas, más bien rescato dos ideas, que estar a favor o en contra de la escolarización o de la desescolarización, yo creo que tendría que considerarse en función de dos cosas, de una cosa primero, que es considerar las condiciones que tiene cada espacio geográfico, cada una de las comunidades que conforman nuestro país, porque tenemos un mosaico de características diversas. Creo yo que esto de dar paso a la escolaridad o a la desescolarización debería considerar la heterogeneidad de estas condiciones geográficas, físicas, económicas de cada comunidad. Porque, por ejemplo, yo he vivido en provincia casi la mitad de mi vida y conozco, por ejemplo, el estado de Guerrero, que muchas veces los niños, porque tienen que ayudar en el campo a los padres, abandonan la escuela por una gran temporada. Y no es porque no quieran estudiar, es porque tienen que colaborar con la manutención de la familia, ¿no? Entonces, ahí en ocasiones se vuelve rígida la escuela porque hay una condición de reprobación hacia los niños porque no asistieron a la escuela, porque no cumplieron con las tareas, y esto muestra la poca conciencia y el poco análisis que se hace de cómo es que la escuela, sobre cómo la escuela tendría que ser, si no un espacio de contención como para guardar a los niños, como bien se cuestionó ahorita, o a los estudiantes, sino un espacio, yo digo, de colaboración con la familia para formar a los estudiantes. Y esto me lleva a mi siguiente planteamiento, que es sobre, creo yo que esta pandemia nos dio, este confinamiento generado por la pandemia, nos deja ver que hay una gran desvinculación entre la escuela y la familia. Cosa que, por ejemplo, es uno de los principios o de las condiciones que no solo en nuestro sistema educativo mexicano, sino los sistemas educativos de todo el mundo deben, y se puede poner como un principio que deberían observar, donde la escuela está vinculada con la familia. Creo que fuimos testigos de más de un caso donde tanto por parte de maestros como de padres de familia no hubo una posibilidad de colaboración y de comprensión ni de las tareas, ni de los fines, de las condiciones en las que se podía llevar a cabo el trabajo y mucho menos de los recursos. Entonces creo que esta situación de confinamiento deja ver precisamente una de estas carencias que han existido, creo yo, desde que la escuela se instituyó. Entonces hay un autor que es Fernando Savater, un filósofo español, barcelonés contemporáneo, que habla precisamente del eclipse de la familia y dice en su libro del valor de educar que las escuelas actualmente consideran que deben hacer lo que en las familias no se hace. Y esto creo que demuestra esta desvinculación y esta falta de comprensión de que no son dos entes totalmente desvinculados. Deben ser dos espacios, el hogar, la familia como institución, la escuela como institución, que deberían ser conjunción de esfuerzos, de fines de trabajo, para que pudiéramos hablar de un desarrollo del ser humano con otras características. Gracias. Gracias. En este encuentro hemos tenido oportunidad de abordar cada uno de los puntos respecto a esas pérdidas y ganancias que se ha propuesto en estos nuevos espacios o también a través del uso de estas como tecnologías. También vimos aquellas discusiones o visiones sobre el concepto, cómo estamos nosotros pensando, diseñando el concepto escuela, ¿no? Tanto en cosas que cómo atribuyen a la ideología que se va formando respecto de cada individuo, pero también de la sociedad de manera general. Hemos visto también cuál ha sido el papel de estas ideologías, ¿no? De qué manera se van replicando y
a través, sobre todo puntualizando respecto de cuáles son esos medios y esos fines que persigue la propia institución, para así pues continuar cuestionando y al mismo tiempo construyendo. Agradecemos la participación de cada uno de nuestros debatientes y los invitamos ahora a regresar a la sala principal, en donde se encuentra la ponencia Desarrollo Identitario dentro de los procesos metainformacionales. Al término de esta conferencia, se dará clausura a esta jornada de actividades por parte del doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez. Gracias a todos. Gracias, buena tarde. Gracias.